Mi esposo tenía ya los ojos abiertos cuando yo desperté. Yo me sentí afortunada pues pensé que ahora sí iba a querer, ya saben. Era uno de esos momentos que podían convertirse en un abrazo apasionado, y yo sin perder la oportunidad, le dije: cariño, ya que te despertaste antes de tiempo, ¿qué tal si aprovechamos y ya sabes? Mi sonrisa estaba de oreja a oreja, pues yo sí quería y teníamos tiempo de sobra. Pero su reacción fue un golpe helado, su mirada cargada de disgusto, me atravesó como un látigo. No puedes verme despierto porque enseguida piensas en mí como un objeto, me dijo, y esas palabras me dejaron sin aliento. Había un reproche en su tono que resonó en lo más profundo de mi ser. Mi corazón se encogió, y fruncí las cejas, luchando por entender. Pero cariño, no te entiendo, solo digo que es necesario que tú y yo tengamos nuestros, ya sabes. Pero si no quieres, basta con que me digas que ahora no. Quise decirle a mi esposo que la mujer del compadre estaba más que satisfecha con su marido. Cada vez que nos encontrábamos, ella no podía evitar soltar un hilo de confidencias, con su voz suave y casi susurrante llenando los espacios entre nosotros. Me hablaba de sus escapadas al campo, de las noches de risas y caricias bajo la luz de la luna, y de cómo, según ella, su marido le ofrecía todo lo que una mujer podría desear. La mirada en sus ojos, llena de entusiasmo y satisfacción, me dejaba a menudo en un mar de dudas y reflexiones. Pero decidí callar, para no echarle más leña al fuego. Aunque a veces el silencio es el refugio más seguro en un mar de incertidumbre. Sin embargo, no podía evitar que una chispa de curiosidad se encendiera en mi interior. ¿Qué tipo de hombre era realmente el compadre? Me encontraba atrapada entre el deseo de conocerlo y la lealtad hacia mi esposo. No era fácil, pero las palabras de su esposa resonaban en mi mente, convirtiéndose en un eco inquietante. La imagen del compadre fuerte y carismático se insinuaba entre mis pensamientos, y la tentación de acercarme a él crecía como una sombra, seguramente que él sí quería todos los días. Atrapada en este torbellino emocional, sacudí la cabeza intentando disipar la confusión. No, ten paciencia, me dije en voz baja. La decisión de mantener la distancia era más fácil que la alternativa. ¿Pero qué pasaba con mi propio matrimonio? Esa pregunta me atormentaba más de lo que me gustaba admitir. Cada vez que miraba a mi esposo, lo hacía con una mezcla de amor y sospecha. Las noches en que su ausencia se hacía más palpable, sus silencios más largos, me llevaban a cuestionar la estabilidad de nuestra relación. Quizás debía averiguar lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros, antes de aventurarme en la complejidad de otros corazones. La imagen de la mujer del compadre seguía acechándome, sus palabras envolventes en mi mente. A veces las preguntas son más peligrosas que las respuestas, pero ahí estaba yo, al borde de un precipicio emocional, dispuesta a saltar. Mi esposo se levantó de la cama, dándome un leve empujón que, aunque suave, me hizo sentir como si me apartara de su mundo. La puerta del baño se cerró detrás de él, y el sonido del agua corriendo fue como un eco de mis pensamientos. Me quedé en la habitación, atrapada entre el deseo y la desesperación. Aquello no era solo un malentendido, era una barrera invisible que se había ido formando entre nosotros con cada día que pasaba. Mientras el vapor del agua llenaba el baño, yo me dirigí a la cocina, pero mis ganas de preparar un desayuno delicioso se desvanecieron como un espejismo. El café, normalmente mi aliado, se convirtió en un ritual de agonía. La verdad era que no podía quedarme con las ganas. La idea de un mañanero había sido solo un intento de revivir algo que una vez ardía entre nosotros, pero la chispa parecía haberse apagado. Mientras los huevos chisporroteaban en la sartén, mi mente volaba hacia lo que había sido. Las risas compartidas, las miradas que decían más que 1000 palabras. Y aquí estaba yo, sintiendo que cada intento de acercamiento solo lo alejaba más. La culpa y la decepción me atormentaban como sombras que no se desvanecían. Mi esposo se sentó a la mesa y tomó su desayuno. La cuchara chocaba suavemente contra el plato, como un eco de una rutina que parecía más un ritual que una elección. La atmósfera era densa, cargada de palabras no dichas y miradas esquivas. Tratando de romper el hielo, le pregunté: «Cariño, ¿el compadre no te ofreció llevarte al trabajo?» La pregunta flotó en el aire, tensa y temerosa como un globo a punto de reventar. Mi esposo me miró con esos ojos que alguna vez brillaron con complicidad,
pero que ahora parecían un espejo opaco. Sí, pero ya tú sabes que a mí no me gusta que me hagan favores, respondió con un tono que dejó claro que no quería. No vaya a ser que después vaya a decir que por su ayuda, voy a crecer en la empresa. Porque si me llamaron para trabajar allí, es porque saben de mi buen desempeño en la compañía anterior. Mi corazón dio un vuelco, pero intenté reprimir la punzada de frustración que me atravesó. No pienses así, cariño, tú sabes que el compadre siempre se ha mostrado muy buena persona con nosotros. Además, ya que trabajan en el mismo lugar, ¿no te vendría mal ahorrarte lo del transporte? Porque yo sé que el compadre quiere hacerlo de buena manera. Su mirada se endureció, y fue como si un velo se cayera entre nosotros. ¿Pero tú te levantaste hoy con la intención de amargarme el día, o qué te pasa? Su acusación me cortó el aliento. ¿Era realmente así? Todo lo que decía parecía caer en oídos sordos, y cada palabra que salía de su boca sonaba como una barrera más entre nosotros. No, para nada, cariño, solo que veo que hay cosas que nos pueden servir como ayuda, eso es todo. Más bien, algo te pasa a ti, porque todo lo que digo te parece mal. Es como si me tuvieras como una desconocida y enemiga. Las palabras salieron de mis labios como una súplica, pero él parecía cada vez más distante, más cerrado. ¿Es que acaso ya te aburriste de mí, o ya te encontraste con alguien más? Porque tú no eres así conmigo. La desesperación en mi voz se hizo palpable, no podía creer que estábamos aquí, en esta mesa, apenas a unos centímetros de distancia, pero tan lejos el uno del otro. Sacudió la cabeza en señal de negación, pero su expresión era de desdén. Parece que me equivoqué contigo, porque ahora veo que no estamos hechos el uno para el otro. Mejor me voy, y no te molestes en desearme suerte, porque tengo de sobra, dijo con un desdén que me dejó helada, y con esas palabras se marchó. La puerta se cerró tras él, y el silencio se apoderó de la casa. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pero en ese momento, todo parecía sombrío. Me quedé allí, con el eco de su voz resonando en mi mente, preguntándome en qué momento habíamos dejado de ser un equipo. Me quedé detrás de la puerta, sintiendo como las lágrimas caían sin control. Cada suspiro profundo que tomaba parecía llevarse un poco de la fortaleza que me quedaba. Me preguntaba si habría forma de recuperar lo que se me había perdido sin haberlo descuidado. ¿Era posible recuperar la sonrisa que había desaparecido, el brillo en los ojos que había dejado de ser mío? Pensaba en todo eso, en los recuerdos que se agolpaban, cuando de repente el timbre de la casa sonó, como un llamado que interrumpía mi tormento. Me limpié los ojos con la manga de mi blusa, disimulando en lo posible mi estado, y abrí la puerta. Allí estaba él, mi compadre, con su sonrisa habitual que parecía iluminar incluso los días más grises. «Buenos días, comadre, ¿cómo amaneció?», me preguntó sin percibir la tormenta que se desataba en mi interior. «Estoy bien, compadre, todo bien», respondí bajando la mirada para que no notara la hinchazón de mis ojos. Pero hay cosas que no se pueden ocultar, y mi compadre, que siempre había tenido un don para ver más allá de las palabras, me observó con preocupación. «¿Le pasa algo, comadre?», inquirió con un tono más serio. «No, compadre, nada», contesté sintiéndome atrapada entre la necesidad de desahogarme y el miedo a la vulnerabilidad. «Si venía en busca de mi marido, ya hace unos 15 minutos que salió. Quizá aún esté en la parada de buses», le dije. Se quedó callado un momento, como si pesara mis palabras. «Sí, comadre, es que me tardé un poco, pero en carro se llega pronto al trabajo», dijo, intentando aliviar el silencio que se había instalado entre nosotros. Pero algo en su mirada no se apartaba de mí. «¿Por qué está llorando, comadre?». «No, compadre, no estaba llorando», repetí, aunque sabía que mis ojos desmentían mi respuesta. Él, con una delicadeza inesperada, me tomó del mentón y levantó mi rostro. «Pero si tiene los ojos brillosos y rojos», comentó, la preocupación ahora mezclándose con una empatía que me hizo temblar. «Se nota que sí estaba llorando, comadre. Si hay algo que yo pueda hacer, no dude en decírmelo. O quizás solo necesite ser escuchada, pues también estoy aquí para ofrecerle mi hombro». La sinceridad de sus palabras me conmovió, y antes de que pudiera reaccionar, sacó su teléfono. «Déjeme hacer una llamada para avisar que llegaré un poco tarde». Sin más, entró a la casa, y yo no me opuse.
lo dejé entrar, como si en su presencia pudiera encontrar una respuesta a la confusión que me dominaba. Mientras se acomodaba en el sofá, sentí una mezcla de alivio y tensión. ¿Por qué él? ¿Y por qué había sido quien apareciera en ese preciso momento? La línea entre la amistad y algo más comenzaba a desdibujarse en mi mente. No era solo un compadre, era alguien que había estado presente en muchos de los momentos importantes de mi vida. Mis pensamientos eran un torbellino cuando me senté frente a él. ¿Realmente quieres escucharme?, le pregunté con mi voz temblando ligeramente. Él asintió, con esa su mirada profunda y sincera, invitándome a hablar sin miedo al juicio. Espéreme un momento, compadre, voy y le traigo un cafecito, le dije con una sonrisa apenas disimulada. Mientras me alejaba, me sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, como si cada paso que daba resonara con un eco que solo él podía escuchar. Mi ropa ceñida a mi figura, me hacía consciente de cada mirada, y aunque el café era mi misión, el verdadero propósito de mi vuelta se había transformado en una danza de seducción involuntaria. La sensación de ser observada me envolvió como un abrigo cálido en una tarde de invierno. Su mirada intensa y fija se posó en mi espalda, dibujando un rastro ardiente que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Volteé a verlo, y su expresión no era la de un amigo, sino la de un león hambriento que aguardaba el momento justo para lanzarse. En un instante, me sentí atrapada entre el querer y el deber, entre lo que debía ser y lo que anhelaba. Ojalá y mi marido me mirara de esa manera, pensé, la tristeza en mi pecho un recordatorio de que en mi vida había una rutina tan monótona como el café que servía. La mirada de aquel hombre era un destello en la oscuridad, una chispa que iluminaba partes de mí que creía olvidadas. Me vi reflejada en el espejo del guardaplatos, y mientras acomodaba mi escote, una mezcla de nervios y emoción me invadió. Hice un chongo en mi pelo, un gesto casi automático que buscaba resaltar mi feminidad. Con el café en mano, regresé consciente de cada movimiento. Al acercarme, el mundo a mi alrededor se desdibujó, dejando solo a él y a mí en un espacio que parecía suspendido en el tiempo. Cada taza que servía era una oportunidad para robarle una mirada, un gesto, un guiño que prometía más de lo que las palabras podían expresar. Aquí tiene, compadre, dije, mientras colocaba la taza frente a él, pero nuestras manos se rozaron. El contacto fue eléctrico, y su mirada se intensificó, como si en ese instante ambos supiéramos que el juego había cambiado. Cada latido de mi corazón parecía gritarme que había algo más en juego, algo que transgredía los límites de la amistad. La chispa de la intriga ardía entre nosotros, y aunque sabía que debía ser prudente, el riesgo de dejarme llevar por esa atracción crecía en mi interior. Quizá hoy, pensaba, podría cruzar una línea que había mantenido intocable, como un faro que guía a los náufragos hacia una isla prohibida. Está bien, compadre, le dije, creo que usted es de confianza. El silencio se hacía pesado entre las paredes de la sala, y yo sentía que mi corazón latía con fuerza. No era fácil decirlo, pero había algo en la mirada de mi compadre que me empujaba a desahogarme. Lo que pasa es que creo que mi marido tiene otra, continué, sintiendo un nudo en el estómago mientras las palabras se escapaban de mis labios. Últimamente se ha alejado de mí y su falta de interés en mí es muy evidente. Pero comadre, me parece que te estás precipitando pensando así, respondió mi compadre frunciendo el ceño. Su preocupación parecía genuina, pero en su voz había una chispa que me intrigaba. ¿Era compasión o había algo más en su tono? Negué con la cabeza, sintiendo que mis palabras resonaban vacías. No, compadre, me da un poco de pena y vergüenza contarle esto. Pero sé que él tiene otra, porque hace ya un buen tiempo que nada de nada, dije mientras las palabras se me escapaban como un susurro. La vergüenza se mezclaba con la desesperación. Me estaba descubriendo emocionalmente ante él, un hombre que había sido un amigo leal, pero que en ese momento parecía algo más. Su sonrisa leve me desconcertó, y noté esa chispa en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. ¿Cómo así, comadre?, me preguntó con un tono que me hizo temblar. Ay, compadre, no me haga explicárselo, porque ya sabe a lo que me refiero, respondí, sintiendo que la calidez de la conversación se tornaba en una tensión electrizante. Comadre, usted me está diciendo que hace ya un tiempo que usted está sin mantenimiento, se atrevió a decir. Sentí como la risa brotó de mis labios sin querer, un alivio momentáneo que encubría mi tristeza.
¿Era posible que estuviéramos hablando de esto tan abiertamente? El juego de palabras había cruzado una línea. La atmósfera cambió, mi compadre parecía más interesado en todo esto. Eso sí me parece algo delicado y muy descuidado de parte del compadre, dijo, como si hablara de un asunto más personal que el mío. La conexión entre nosotros se intensificaba, y me sentía vulnerable y expuesta, pero a la vez había algo intrigante en la manera en que él se interesaba por mis penas. Porque como sea, seguro que él está comiendo en otra mesa, dejando que la comida de su casa se enfríe. La imagen de mi marido disfrutando de la compañía de otra mujer se hacía cada vez más vívida, y me crispaba los nervios. Vi cómo la saliva se atoraba en su garganta, un gesto involuntario que me hizo pensar que estaba sintiendo algo más que simple empatía. Su mirada se había oscurecido, como si compartiera mi sufrimiento. Comadre, pero eso tiene arreglo, dijo finalmente, levantándose del sofá con una determinación que me sorprendió, y su postura parecía la de un guerrero listo para la batalla. ¿Arreglo, compadre? Repetí casi sin creerlo. La idea se asentaba en el aire como un pacto tácito, un juego arriesgado que comenzaba a tomar forma entre nosotros. Ya que usted me habla claro, pues creo que yo también le voy a hablar claro, continuó, mientras se acercaba a mí. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y la distancia entre nosotros se acortaba de manera casi palpable. ¿Por qué no deja que se calmen las cosas, y mientras tanto yo puedo hacerle el favor? Porque para eso estamos los compadres, así usted no pelea con él y poco a poco se van arreglando las cosas. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, una mezcla de confusión y anhelo que no había anticipado. ¿Qué estaba proponiendo realmente? Bueno, es un decir, porque yo sabía muy bien a lo que él se refería, al igual que tú, así es que no te hagas. La idea de una traición mutua bailaba en el aire, seductora y peligrosa. Sinceramente nunca esperé que mi compadre fuera tan directo y tan seguro de sí mismo, murmuré para mí misma, y un rayo de risa escapó de mis labios haciendo que olvidara mi tristeza. Su mano se extendió hacia mí, y sin pensarlo la tomé. Caminamos juntos como dos desconocidos, directos hacia mi habitación. El mundo exterior se desvaneció y por un instante, me pregunté si podría encontrar en los brazos de mi compadre lo que había perdido en mi hogar. La promesa de algo prohibido se cernía sobre nosotros, y mientras la puerta se cerraba, supe que el camino que elegía a partir de ese momento cambiaría todo. Mi esposo sigue con sus mismos pensamientos de grandeza, de que no necesita a nadie, sin saber que yo le tengo ayudante en la casa. No espero un premio por esto, pero mientras pueda buscaré estar bien. Más adelante veré qué pasa y si es necesario irme, pues me iré con tranquilidad. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.